¿Qué tal? Hola, bienvenidos nuevamente a su materia de resistencia química y mecánica de los materiales, donde vamos a seguir viendo la cuestión de la resistencia mecánica. Y bueno, en los videos anteriores ya vimos lo que es la resistencia mecánica, lo que es la deformación, cómo se calcula, lo que es el esfuerzo, cómo se calcula y lo que son los diferentes tipos de esfuerzo. Entonces, ahora vamos a pasar a una siguiente parte donde vamos a ver qué es la ley de Hooke y cómo esta se relaciona justamente con lo que estamos viendo. Así que acompáñenme, justamente vamos a ver este tema. Entonces, la ley de Hooke. La ley de Hooke se inventó básicamente para describir el comportamiento de un resorte. ¿Ok? ¿Y qué nos dice esta ley de Hooke? Bueno, básicamente nos explica que esta fuerza va relacionada con el módulo del muelle y la distancia, el cambio de longitud que tiene justamente este resorte. A eso es igual la fuerza. Y bueno, fíjense, la ley de Hooke establece que la deformación de un material elástico es directamente proporcional a la fuerza. Oh, ¿qué significa esto? Que la deformación, si es directamente proporcional, entonces, si la deformación, o más bien, si la fuerza es grande, la deformación será grande. Si la fuerza es pequeña, la deformación será pequeña. Ahora, dice, e inversamente proporcional al área de su sección transversal. Ustedes ya saben qué es el área de la sección transversal, así que también, como dice, inversamente, si el área es muy grande, entonces quiere decir que la deformación va a ser pequeña. Si el área es muy pequeña, entonces la deformación será grande. A eso se refieren esas relaciones. Y bueno, la ley de Hooke aquí en nuestros materiales, ¿cómo se expresa? Ya habíamos visto un poco anteriormente cuando vimos la deformación. Tenemos que el esfuerzo es igual al módulo de Young o módulo de elasticidad, tiene esos dos nombres, por la deformación unitaria. Entonces, ok, tensión es igual a módulo de elasticidad por deformación. Listo. ¿Y qué implica ello? Implica una cuestión muy importante, porque el módulo de Young, el módulo de Young solo se puede utilizar cuando estamos en el comportamiento elástico, como bien lo dice aquí, tensión en la zona elástica. Y es que, ¿cuál va a ser esa cuestión en que va a distinguir un comportamiento elástico y cuál es el otro que podríamos tener? Fíjense, aquí tenemos algunas definiciones rebuscadas donde dice, en física el término elasticidad designa la propiedad física y mecánica de ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles. Es decir, ok, que puede tener una deformación, pero esta se puede revertir. Cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original. O sea, tengo algo que se deforma, cuando estamos hablando de elasticidad, tengo algo que se deforma, pero regresa a su forma original. Cuando dejo de aplicarle fuerzas, perfecto. Y la plasticidad es un comportamiento mecánico característico de ciertos materiales anelásticos que consiste en la capacidad de deformarse permanente e irreversiblemente. Entonces, con esto ya podemos decir que, ok, la elasticidad es esta capacidad del cuerpo de que le aplicamos una fuerza, se deforma, pero cuando retiramos ese esfuerzo, vuelve a su forma original. La plasticidad es también la capacidad que tiene un material de ser justamente moldeado o deformado, pero esta deformación ya va a ser permanente. Cuando retiramos las fuerzas, ya queda deformado permanentemente. Bueno, y vamos a ver entonces cómo se relaciona justamente con el esfuerzo de tensión. ¿Sale? ¿Cómo se relaciona justamente con el esfuerzo de tensión? Bueno, pues resulta que si nosotros tenemos un objeto, pensemos que tenemos una barra aquí rectangular, pues va a tener una longitud y va a tener un ancho. ¿Qué pasa si nosotros le aplicamos un esfuerzo de tensión? Pues obviamente se va a estirar y que van a cambiar sus dimensiones, puesto que ahora tendrá una longitud final y un ancho final diferente al que tenía inicialmente. Como podemos ver aquí, su longitud final va a ser más grande que su longitud inicial y su ancho final va a ser más pequeño que su ancho inicial. Es la forma en la que se deforma un objeto justamente al ser sometido a tensión. Y ahora, ¿qué podemos sacar de aquí? Primero que nada,
que vamos a sufrir una extensión, este alargamiento, ¿no? Que ya lo hemos visto antes, que es justamente la diferencia de la longitud final menos la longitud inicial, y esta va a ser positiva, puesto que la longitud final es más grande que la inicial. La contracción, también en la deformación lateral, vamos a tener una contracción, la cual también vamos a sacar mediante el ancho final menos el ancho inicial. Y como en este caso el ancho final es más pequeño que el ancho inicial, vamos a tener esta delta W como negativa. Y bueno, revisamos una vez más la definición de deformación por tensión y sabemos que la deformación es igual a delta L entre la longitud inicial. En esta diferencia de longitudes sobre la longitud inicial. Y vemos acá una nueva letra que tenemos Z. Bueno, ya la habíamos establecido también en el ejemplo de la barra circular del video anterior, de tipos de esfuerzo, que tenemos direcciones, ¿no? Direcciones donde Z va a ser el eje que cruza la longitud y X y Y, el eje que lo corta por el medio para que sea una sección transversal, que es desde donde va a salir esta deformación lateral. Ya que esta deformación lateral, si tenemos una barra circular, deforma el diámetro, o una barra rectangular o cuadrada, bueno, pues va a deformar justamente una de estas dimensiones, y esta se va a sacar justamente con la diferencia de ancho, que es la delta W, y el ancho inicial. Eso va a ser igual a la deformación lateral, la deformación en X. Y aquí es donde introducimos un coeficiente que va a ser muy importante, que nos va a decir la relación que existe entre la deformación lateral y la deformación por tensión. Es decir, qué tanto se deforma lateralmente contra qué tanto se deforma en su longitud, ¿no? Qué tanto cambio hay. Si es una relación 1:2, 1:3, 1:4, eso va a ser lo más común, ya que por mucho un coeficiente de Poisson te da un valor alrededor del 0.5, ya por muy exagerado, y normalmente en los metales, en la mayoría de metales, aleaciones metálicas, anda por ahí de un valor cercano a 0.3. Entonces, bueno, ahí está, esa relación entre las deformaciones lateral y la tensión nos dan el coeficiente de Poisson, aquí Simón Poisson, buen francés ahí. Y recordemos una vez más la ley de Hooke, que nos dice aquí que el esfuerzo es igual al módulo de Young o módulo de elasticidad por la deformación por tensión. Ahora, ¿qué va a pasar en una compresión? En una compresión sabemos que las fuerzas justamente van en el sentido contrario en la tensión, ¿no? Y pues vamos a tener el caso contrario, ¿no? Donde las dimensiones originales también van a ser diferentes a las finales, pero que en este caso la longitud final es más pequeña que la longitud inicial, porque en una compresión comprimimos de la longitud, pero el ancho aumenta. Entonces, el ancho final justamente es mucho más grande que el ancho inicial. Entonces, aquí podemos describir las mismas cuestiones. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando en la zona elástica. Y hay cosas que nosotros hemos visto que jalamos y regresan a su longitud original, que trabajamos en su zona elástica, en un esfuerzo de tensión, por ejemplo, una liga. Una liga, todos han estirado una liga, bonita para el cabello, cualquier cosa de este estilo. Estiramos y vuelve a su longitud inicial. Pero con la compresión como que a veces nos cuesta verlo, ¿no? No, una esponja. Ustedes comprimen una esponja y ¡pah! Vuelve a sus dimensiones originales. Entonces, también se aplica justamente igual, igual para la compresión, tomando en cuenta que eso, que va a ser la compresión, y aquí la contracción se va a hacer, la contracción va a pertenecer a la longitud y la extensión, pues al ancho, al ancho. Pero recuerden que también podemos tener algún tipo de esfuerzo cortante. ¿Y qué pasa cuando utilizamos un esfuerzo? Que en este caso el esfuerzo cortante es tau, ya no es sigma, es tau, para diferenciar un esfuerzo por tensión de un esfuerzo de corte. Pues cuando le aplicamos un esfuerzo muy grande que sea capaz de deformar el objeto, pues lo vamos a deformar. Entonces, las cuestiones importantes, las propiedades importantes que va a salir es justamente esta distancia que existe y esta X, que es la distancia que se recorre de la vertical, la distancia que se deforma de una vertical, que también le podemos asignar un ángulo θ. Y entonces, listo. ¿Qué podemos calcular aquí? La deformación cortante, justamente con esta relación
donde gamma representa la deformación cortante y X, les digo, esta distancia que se mueve justamente de la vertical sobre L. O también podemos calcularlo mediante la tangente de teta, la tangente de ese ángulo generado, que como va a ser en radianes, la tangente de teta en radianes, pues va a ser igual al ángulo teta. Así que cuidado cuando calculen esfuerzo cortante porque tendrán que cambiar a radianes y de ahí obviamente se tienen que acordar de cambiar nuevamente a sistema decimal. Sí, yo también tengo un amigo que reprobó por no cambiar los radianes. Bueno, entonces, ¿qué más vamos a poder? La ley de Hooke. Podemos usar la ley de Hooke también para un esfuerzo cortante, donde esta tau, este esfuerzo cortante va a ser igual al AG, que es el módulo de corte, por la deformación cortante. Entonces, ok, esfuerzo cortante es igual a módulo de corte por deformación cortante. Oh, y eso, pues, se parece mucho a lo que teníamos en la tensión, ¿no? Esfuerzo, esfuerzo de tensión es igual a módulo de elasticidad por deformación. Pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Ahora pensemos en un esfuerzo volumétrico como una presión hidrostática. Imagínense cuando sumergimos algo en agua y cada vez más profundo, ¿no? Desde una pelota ya a pocos metros hasta un submarino, lo que quieran, pero sufren una presión hidrostática que es bastante, bueno, se le aplica una fuerza, ¿sale? Que quiere comprimir un volumen. Entonces, cuando se le aplica un objeto que tiene un volumen inicial, todas estas fuerzas, si llegan a ser muy grandes, pues van a reducir justamente el volumen de esa pieza y entonces obtendremos un volumen final que va a ser mucho más pequeño. Entonces, podemos tener esta delta V, que es justamente la diferencia de mis volúmenes, el volumen final menos el volumen inicial. Y como el volumen final es más pequeño, va a tener una connotación negativa, ¿no? Entonces, mi deformación volumétrica, yo la puedo calcular con esta teta, teta mayúscula, eh, de esta delta V entre el volumen inicial, es decir, esta diferencia de volúmenes entre el volumen inicial. Y yo voy a obtener ahí mi deformación volumétrica. ¿Y qué más? Y también por ahí vale la pena mencionar que, fíjense, esta fórmula de deformación volumétrica es prácticamente igual a la deformación unitaria, ya que en vez de tener ahí una delta V, pues aquí tenemos delta L entre L0 y esta deformación volumétrica es delta V entre V0, pero es el mismo principio. Y también podemos aplicar la ley de Hooke, insisto, siempre y cuando estemos en esa parte, en ese comportamiento elástico, donde ese esfuerzo volumétrico va a ser igual a menos K, K es el módulo volumétrico, por la deformación volumétrica. ¿A qué viene este negativo? Recuerden que este delta V va a ser negativo, por lo tanto, esta deformación va a ser negativa y entonces aquí ya nos quedaría un esfuerzo positivo. Pero nuevamente podemos observar que esfuerzo volumétrico es igual a módulo volumétrico por deformación volumétrica. Es decir, la ley de Hooke en sí establece que un esfuerzo es igual a el módulo por la deformación. Ya depende del esfuerzo, cómo le vamos a llamar, ¿no? Si esfuerzo cortante es igual a módulo de corte, por deformación cortante, o volumétrica, o por tensión. Pero a final de cuentas, podemos aplicar la misma parte. Y es que hay un grupo de fórmulas que tenemos aquí presentes, donde podemos relacionar justamente estos tres módulos. Estos tres módulos. El módulo de elasticidad, o módulo de Young, representado por la letra E, aquí está, el módulo de corte, representado por G, y el módulo volumétrico, y donde podemos aquí ver justamente la importancia del coeficiente de Poisson, ¿sale? El coeficiente de Poisson nos sirve justamente para relacionar estos distintos tipos de módulo. Y pues como siempre, para terminar de entenderle bien, vamos justamente con un ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro. Dejen nada más aquí quito para que no tape el problema. Y el problema dice así: una aleación de titanio tiene un módulo de Young de 110 gigapascales y un módulo de corte de 42 gigapascales. Calcule su módulo volumétrico.
Entonces vamos a calcular el módulo volumétrico. Entonces, primero vamos a recordar justamente nuestras fórmulas, ¿verdad? Donde tenemos aquí, fíjense, vamos a tener dos formas de calcular aquí en este caso, ya que nos están dando el módulo de Young, es decir, tenemos E, y el módulo de corte, por lo tanto también obtenemos G. Entonces, si tenemos dos formas, la primera sería, calculamos justamente porque tenemos la fórmula para calcular K, y yo tengo el dato tengo el dato justamente del módulo de Young, pero me falta Poisson, que no me lo están dando aquí. Pero resulta que en esta segunda ecuación yo tengo el módulo de corte y el módulo de elasticidad. Por lo tanto, yo podría aquí despejar justamente el coeficiente de Poisson y podría obtener ese valor para por fin obtener el módulo volumétrico. Entonces, primero vamos a hacer esa parte y empezamos con qué? Con que justamente vamos a calcular en G que es igual al módulo de Young sobre 2 que multiplica a 1 más el coeficiente de Poisson. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Bueno, que tenemos que despejar el coeficiente de Poisson, donde va a ser igual a E justamente sobre 2G, 2 que multiplica a G, menos 1. Entonces, ahí están nuestros valores. Entonces, lo único que queda es sustituir los valores. Tenemos ese módulo de elasticidad como 110 gigapascales. Y luego tenemos 2G, sería 2 por 42, 2 por 42 gigapascales, menos 1, donde el resultado de esto nos daría igual a 0.309, según mi calculadora. Y a ese 0.309, ¿qué le haríamos? Pues nos queda calcular aquí directamente del módulo volumétrico. Ahora tendremos que poner que K es igual al módulo de Young, que son 110 gigapascales, entre 3, que multiplica a 1 menos 2 por, ahora sí tengo Poisson, que es de 0.309. Y entonces ya está. Obtengo un valor de 96. Y dado que aquí tengo gigapascales y yo veo que el coeficiente de Poisson se eliminaban gigapascales con gigapascales, entonces tengo 96 gigapascales. Y listo, ahí está. Uy, y ya vi que la regué. Soy humano, soy humano. No sé por qué estaba escribiendo esto y se me pasó, pero quedamos que era los 2 por los 42, que es el módulo de corte, gigapascales. Y ahora sí, este es mi módulo volumétrico. Ahora, dije que había dos formas. La segunda es utilizar esta última ecuación. ¿Por qué? Porque tenemos el módulo de elasticidad y tenemos el módulo de corte. Entonces, ahí en su Texas, no sé qué tiene de buena la tonta Texas, ¿verdad? O en su maizoro, ya hay algunas maizoro que tienen el sol, pues meten esta ecuación, meten los datos y le dan solve y listo, ¿no? De todos modos obtienen su 96. Y voilà, esto sería todo por esta ocasión. Así que me despido, espero que haya sido de su entendimiento todo lo que vimos en este video y bueno, nos vemos en la siguiente. Les deseo un excelente día y sígansela pasando muy bonito. Chao.